dos temas. Uno tiene que ver con algo que anunció el propio presidente de la República, Hugo Chávez, el pasado sábado, cuando hablaba en un foro de trabajadores de algo así como un decreto de intervención empresarial. Esta posición pues inmediatamente fue rechazada por los distintos sectores de la vida nacional y por eso hoy vamos a tener tres invitados de lujo también para hablar sobre el tema. El otro tiene que ver con una información que conocimos en el día de hoy, publicada ampliamente en el Diario Nacional, y tiene que ver con la posible acción de parte del Gobierno Nacional de decretar la emergencia financiera que, según esta información, dice está en manos del gobierno. Dice que el Banco Central de Venezuela descarta el control de cambio para algunas medidas que inclusive hoy mismo el doctor Domingo Felipe Maza Zavala, representante del directorio del Banco Central de Venezuela, como por ejemplo un impuesto a la compra de divisa, ha descartado también. Por eso es que yo creo que estos dos temas no los podemos dejar a un lado y vamos a comenzar un poco por presentarles nuestro panel. Se trata de Adolfo Padrón, director de organización de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. También está con nosotros Juan Manuel Rafali, él es abogado constitucionalista, vamos a hablar con él sobre seguridad jurídica, un poco teniendo que ver con este decreto de intervención empresarial y también sobre el tema económico. Y también está Luis Zambrano, economista, a quien le damos las gracias a los tres por acompañarnos y por permitirnos conversar con ustedes sobre estas dos posibilidades. Vamos a comenzar a escuchar lo que el presidente Hugo Chávez dijo el sábado sobre esta posibilidad de que si se convoca en el país un paro cívico, los trabajadores sean los que tomen la empresa privada. Adelante. Me parece muy bueno que los trabajadores estén pensando en tomar el control de esa fábrica. Me parece muy bueno. Me parece muy bueno. Bueno, al respecto, le he dicho a la ministra María Cristina y ya están trabajando, me ha informado, porque ha recogido de ustedes esa idea con la Procuradora General de la República para que me presenten una propuesta de un decreto. Bueno, sería un decreto de intervención empresarial. Vamos a comenzar con Juan Manuel Rafali, que es abogado constitucionalista. A lo mejor él nos podría decir cómo queda allí la propiedad privada, porque hay varios decretos, hay varios artículos de la Constitución que se violan si se decreta esto. Mira, Alba, yo debo decirle responsablemente al país que eso que acaban de ver es una fanfarronería típica del presidente. Es decir, ese decreto de intervención empresarial es más o menos lo mismo que el parque de diversiones en La Carlota, o que la Universidad de Miraflores, o que la escuelita en la casa presidencial de La Casona. Simple y llanamente eso no es posible. Legalmente es un disparate porque viola la Constitución de la República, como trataremos de explicar en el desarrollo del programa. Económicamente es inviable y inejecutable en la práctica y evidentemente pues aquí un especialista en economía nos podrá ilustrar todavía más. Yo no quisiera invadir la esfera de los comentarios de él, pero es económicamente inviable a todas luces y políticamente es una estupidez. ¿Cómo es posible que en un país donde todos los días están cerrando empresas, en donde tiene una misión internacional con la que estamos discutiendo, que está integrada por la OEA y las Naciones Unidas, tú te tires ese discurso? Entonces, Adolfo, los trabajadores quieren que el presidente Hugo Chávez decrete algo como esto, como la intervención de los trabajadores en la empresa privada, como el presidente lo dijo. Los trabajadores nuevamente nos encontramos burlados por el presidente de la República cuando en otro de su delirio se dirige al país para proponerle a los trabajadores que lo que están es pidiendo que cese el despido, que se implemente mecanismos para incentivar el trabajo, que se nos paguen nuestras deudas, que la tasa cambiaria que hoy está casi por encima del 90% y está impidiendo en alguna forma, encareciendo los servicios y bienes, los bienes y servicios de las empresas, que se trasladan indudablemente a la estructura de costo de las empresas y a su vez al trabajador, que es el que no lo puede pagar, a una cesta básica inalcanzable por el trabajador. Bueno, la respuesta que el presidente le da a los trabajadores, o a los pocos que estamos todavía trabajando en nómina,
es que asaltemos a las empresas. Ok, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a quedar pendientes con Luis Zambrano, que es economista, para que Luis nos hable desde ese punto de vista, por lo que decía Juan, cómo económicamente sería inviable un decreto de intervención empresarial, como lo que acabamos de ver que dijo el presidente el día sábado. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más de Cuentas Claras en pocos minutos, amigos. Te impide tener un sueño intenso y continuo. Seguimos, amigos, con más de Cuentas Claras y vamos a continuar con este tema, el decreto de intervención empresarial que el presidente Hugo Chávez anunció el fin de semana y que supuestamente la ministra del Trabajo estaría indagando todos los detalles para concluir con este decreto si se declara pues un paro cívico o una huelga general en el país. Hablamos de la posible o de la inviabilidad económicamente hablando de este decreto y nos gustaría que Luis Zambrano, que es economista, nos hablara de eso. Bueno, la primera cosa que yo creo que hay que, yo interpreto pues este anuncio del presidente, bastante improvisado como muchos de los que yo creo que hace, es parte de una especie de una estrategia política que por supuesto no tiene para nada en cuenta las implicaciones económicas que puede conllevar este tipo de anuncio. O sea, yo creo que este anuncio es parte de una estrategia de amenaza, y yo diría casi que de terror, de terrorismo, pues, ¿no?, sobre el sector empresarial, en función de tratar de detener lo que él ha llamado el golpe económico. Es decir, un poco el mensaje que está enviando es, bueno, si aquí se va a una huelga general y las empresas y empresarios se pliegan a esa huelga general, bueno, mucho cuidado porque pueden perder la propiedad sobre sus bienes. Ese anuncio en ese contexto, que obedece evidentemente a un claro objetivo de tipo político, tiene enormes implicaciones económicas, porque independientemente de la imposibilidad de ponerlo en práctica por razones legales e incluso por razones prácticas, porque podríamos analizar muchísimos casos en los que es evidente que muchos trabajadores no están en capacidad de poder administrar o gerenciar las empresas, etcétera, etcétera. Lo que sí tiene son enormes implicaciones, decía antes, por los efectos que eso tiene en la expectativa de los agentes económicos. O sea, es evidente que eso obviamente contrae enormemente la inversión, más de lo que ya está contraída por toda la situación. ¿Cómo un inversionista viene a poner su capital en Venezuela si le están haciendo una amenaza? Y quien pensaba invertir algo en su empresa, pues imagínense qué incentivos va a tener si además hay una amenaza de expropiación. En segundo lugar, perdona, para terminar, esto tiene enormes implicaciones en otras áreas. Por ejemplo, desde el punto de vista externo, los agentes externos que le siguen la economía venezolana, ¿qué es lo que interpretan? Bueno, interpretan que esa es una situación de un país que está llegando a unos extremos en los cuales evidentemente no hay ninguna evidencia de que ni el gobierno se puede sostener en esa forma, ni es viable económicamente. Entonces, el ministro de Cordiplan quiere salir a buscar préstamos externos. ¿Cómo creen ustedes que ese anuncio lo puede ayudar? A los organismos multilaterales que además ya han dicho que están cerrados. Ni multilaterales, ni menos aún a los mercados voluntarios. Ahora, perder la propiedad de sus bienes. Vamos a entrar en esta parte porque yo creo que lo que es propiedad privada y lo que es seguridad jurídica, porque si hay algo que se ha hablado en este país que para lograr unas inversiones y lo principal que piden los inversionistas es seguridad jurídica. ¿Dónde estaría la seguridad jurídica cuando un presidente dice voy a poner a los trabajadores a que se ocupen de manejar unas empresas privadas? Bueno, efectivamente la seguridad jurídica es un bien incalculable a la hora de hacer una inversión. Pero fíjate, Alba, yo creo que es muy importante empezar por algo. El presidente no tiene competencia para dictar un decreto de esa naturaleza. En consecuencia, bájense de esa nube. El presidente, para afectar un derecho o una garantía constitucional, tendría que dictar un acto con fuerza de ley que solo puede ocurrir mediante una ley habilitante o mediante un estado de excepción, y ninguna de las dos cosas están planteadas. Y aún así, ese decreto que dicte tendría necesariamente que respetar la Constitución. Este decreto, que como te digo, no se ajustaría a las competencias que establece el artículo 187 de la Constitución para el presidente de la República, vulneraría el artículo 112, que es el que establece la libre asociación y de la libertad de dedicarse a la actividad económica de la preferencia de cada ciudadano. El derecho a la propiedad, disponer libremente y poseer y explotar los bienes de los cuales cada uno sea propietario. El artículo 118, que es el que establece la actividad sindical y las asociaciones gremiales
pero siempre en el marco de la ley, de lo que implica pues los límites de la ley. Y nada más y nada menos que el artículo 299, que es el que establece el sistema socioeconómico de la República en función de la productividad. Entonces, constitucionalmente no es factible porque se violan, a decir lo menos, 5 o 6 normas de la Constitución. Bueno, pero y eso lo sabe la procuradora. Permanentemente. Sí, pero La eso lo violación sabe de la la Constitución en este país es un Claro, de cada día. y yo se lo voy a decir de una vez, presidente, zúmbese el decreto, que aquí lo esperamos con el recurso de nulidad y amparo, pero por favor, lo importante es no seguir perdiendo el tiempo, porque esto es otro trapo rojo, esto es jugar para las galerías. Los empresarios serios tienen que darle la justa medida a esto y entender que simple y llanamente el presidente lo que está es nuevamente desviando la atención. ¿Por qué? Porque con todo lo que está pasando con el tema cambiario, aquí la inflación va a ser una barbaridad. La situación de desempleo que hay es, además, y con seguridad, pues aquí la parte sindical lo va a poder aclarar mucho más claramente. Es imposible en la práctica ejecutar un decreto de eso. ¿Quién va a entenderse con los proveedores? ¿Quién va a firmar un cheque? ¿Los trabajadores estarían en disposición de hacer eso, Adolfo? ¿Cómo es eso? Le repito que no es que yo no piense que los trabajadores no estén presidente de la República y de todo su gabinete, y mucho más aún la ministra del Trabajo, una mujer demente, definitivamente, de lo que está planteando. Para colmo y de costumbre, inmediatamente al día siguiente fue desmentido por el ministro de Comercio. Eso quería decir yo. Que ignoraba decreto alguno. Y hoy el de Fomento ni se diga, donde justifica de que esto, en todo caso, estaría demostrado si el empresario evidencia que ha sido una quiebra por factor político. Eso no existe, por Dios, qué disparate está hablando usted. Simple y llanamente aquí lo que es nuevamente una nube para seguir enreciendo al país, para seguirlo manteniendo confundido, y un grupo de trabajadores o dirigentes tarifados se permiten hacerle tribuna para que este hombre nuevamente siga engañando al país. Yo me pregunto nada más, de los quizás 3,5 millones que todavía tenemos cargo, de la cual la mayoría, 2 y piquito, son de empleados públicos, administración pública centralizada y descentralizada. El pequeño grupo que queda corresponde al comercio, que en sí son los que mantienen la economía de este país. Yo me imagino a mis compañeros, que por lo demás valdría la pena el ensayo entre nosotros, por supuesto. Bueno, Benalún, Sidor, Alcázar, Pequibén, cualquier otra, que ahora el presidente, en otra demencia, venga a proponernos, asuman la gerencia y cójanse la empresa del Estado. Por Dios. Basta ya de engaños. Bueno, miren, yo les voy a decir una cosa. Nosotros responsablemente, siempre que hacemos este programa Cuentas Claras, llamamos a alguien del oficialismo, a alguien del Movimiento Quinta República, de la Asamblea Nacional, del Ministerio de la Industria y Comercio en este caso, hablamos con el ministro Rosales, él iba de viaje, él había dado esas declaraciones el día de ayer, si no me equivoco, donde decía que desconocía totalmente ese decreto, que no sabía de qué se trataba. El ministro Rosales es un hombre bien visto en la industria y bueno, frente a esto pues tuvo que dar de esas declaraciones y no hemos podido tener a nadie del oficialismo hoy porque no han querido venir, no han querido asistir para hablar de un tema que obviamente, según ellos mismos dicen, el presidente no ha tomado ninguna decisión al respecto. Está nervioso, está preocupado, porque sabe que es inevitable lo que él mismo está promoviendo. El paro va a realizarse en Venezuela. Vamos a hacer una breve pausa. Yo quiero regresar con otro tema del día de hoy que también ustedes me interesa mucho que lo abordemos y tiene un poco que ver con una noticia que tampoco ha sido declarada como oficial, pero desde hace varios días se está escuchando hablar de que el gobierno ya tiene en sus manos la posibilidad de decretar o de declarar un estado de emergencia financiera del país. Se vuelve a hablar nuevamente en el país de control cambiario. Se está hablando ahora de un impuesto a las divisas. Hoy Domingo Massa Zavala sale a desmentir esta posibilidad como emisor o como vocero del Instituto Emisor. Vamos a hacer una breve pausa, amigos, y regresamos en pocos minutos con más de Cuentas Claras y seguimos con este tema económico. La emergencia financiera está en manos del gobierno, así publica hoy el diario El Nacional en su página de economía un amplio artículo donde dice que el Banco Central de Venezuela descarta el control de cambio. Dice que Domingo Massa Zavala, director del Instituto Emisor, indicó que las limitaciones para comprar divisas no son convenientes, pero sin duda que hay que hacer algo en materia monetaria, cambiaria y fiscal. Sin duda alguna el gobierno está estudiando hacer algo en materia monetaria, cambiaria y fiscal, y esto pues hizo reaccionar inmediatamente el mercado de la divisa norteamericana, y usted no me lo puede decir mejor, cómo reaccionó el dólar en la mañana de hoy frente a una noticia de este tipo. O sea, realmente en manos del gobierno está tomar algunas medidas, como por ejemplo impuestos a la divisa. ¿Qué va a pasar aquí? Porque encima de toda la situación económica que ya sabemos y la contracción que hay. O sea, yo un poco para entender esa noticia y para interpretarla, lo primero que hay que entender, a mi juicio, es que tú tienes varias fuerzas operando al menos en 3 frentes fundamentales. Por un lado está la estrategia
política del gobierno, que a mi juicio es una estrategia que tiene tremendas implicaciones desde el punto de vista económico en cuanto a elevar los costos de toda esta crisis, que tiene que ver con lo que decíamos antes, de una estrategia de amenaza que anuncia una serie de políticas y de medidas que evidentemente no ayudan para nada a la economía. En segundo lugar, tienes los efectos acumulados de la crisis sobre el frente fiscal. Efectivamente, el gobierno tiene un problema severísimo fiscal, es decir, y el mes de septiembre y octubre van a ser terribles desde el punto de vista del manejo de tesorería por los vencimientos de deuda y la forma como se les están cayendo los ingresos, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos un problema enorme también desde el punto de vista fiscal que los está llevando a pensar en una serie de medidas para tratar de contrarrestar los efectos de estas cosas. Y por otro lado tienes a todo el mundo, a los agentes, eso que los economistas llamamos los agentes económicos privados, tratando de defenderse de todo esto, bueno, porque saben que la expectativa es a tener medidas cada vez más expropiatorias. La expropiación no es solamente quitarte la propiedad, la inflación son medidas expropiatorias, la devaluación, los impuestos, etcétera. Y bueno, tienes a todo el mundo tratando de reducir el riesgo de quedarse en Venezuela o de tener tus fondos en Venezuela, porque sabes que esos fondos y tu riqueza y tu ingreso, lo poco que tienes, está evidentemente amenazado por esa situación. Entonces, este tipo de estos tres elementos, digamos, están llevando efectivamente a una situación en la que el gobierno tiene que reaccionar para tratar de darle alguna viabilidad fiscal. Pero una Entonces empiezan a pensar, ¿es un problema en los bancos? No. Una emergencia financiera lo que significa es una situación en la que el gobierno puede dictar una serie de medidas sin necesidad de contar con la aprobación explícita por ejemplo, de la Asamblea Nacional, si son medidas tributarias, o que le permita una serie de medidas donde la necesidad de concertar se reduce. Entre esos entran, por ejemplo, y no son medidas nuevas, esas medidas se han planteado muchas veces, pero que indican un alto grado de desesperación. Por ejemplo, el impuesto a las transacciones financieras con el exterior, impuesto a la salida lo llaman impuesto a la salida de divisas, pero que también puede afectar las entradas de divisas. Tienes una serie de medidas que tienen que ver con el manejo de deuda pública, entre los cuales está la colocación forzada de bonos. El bono es una gran estafa a los trabajadores. Basta nada más la muestra ocurrida del sector universitario. Unos bonos en un supuesto que costaban 1 millón de bolívares, bueno, apenas entregándoselo al día siguiente costaban 600.000, simple y llanamente. Hoy quiere nuevamente el presidente del gobierno ofrecernos bonos a cambio de las prestaciones sociales o a cambio de la deuda. Y lo último que nos están manifestando es que nos ofrecen casas, apartamentos. ¿Cuál es apartamento? Usted no puede disponer de nuestro dinero bajo ninguna circunstancia. Usted está estafando a los trabajadores y los ahorros que por ante años hemos tenido. Y lejos de honrarlo y pagarlo, hoy tenemos una gran cantidad, prácticamente en la indigencia, que han salido de la administración pública y el sector privado sin poder satisfacer eso. Eso es un gran fraude, la política de bono en este país. Pareciera que estuviera más en el factor político, la crisis del gobierno, pero yo creo que el factor económico es vital y es muy importante. Sin duda todo esto pega en el empleo, este tipo de discurso como la intervención empresarial o estos anuncios sobre medidas de emergencia económica no hacen sino atentar contra el empleo y contra la capacidad de productividad del país y contra el ingreso de la gente. Juan, te pido que hagamos una pausa y regresamos contigo para hablar de esto, del atentado contra la capacidad de empleo y la capacidad de productividad en el país. Una pausa y ya venimos. Bueno, vamos a saber de boca de Juan Manuel Rafali si realmente la emergencia financiera está dentro de la Constitución Nacional, está prevista en la Constitución. Sí. No, yo sí creo que es importante aclararle a la gente que una cosa es dictar medidas urgentes y medidas extremas en materia económica y financiera dentro de las competencias naturales que tiene el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela. Y otra cosa es el estado de emergencia financiera como un estado de excepción previsto en la Constitución que permite dictar medidas fuera de esas competencias y fuera de las garantías y derechos constitucionales. Para que realmente se produzca un estado de emergencia financiera en los términos que está previsto en la Constitución, hay que cumplir los extremos de los artículos 338 y 339. Tienen que haber serias y muy graves circunstancias y además procederse un mecanismo de consulta a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia y adicionalmente, de acuerdo a la ley orgánica que establece los estados de excepción, cumplir una serie de requisitos procedimentales adicionales. Además, ese decreto de emergencia sería una cosa absolutamente provisional y la verdad verdadera, Alba, es que si aquí se produce un decreto de emergencia financiera, ahí sí es verdad que no queda ni el gato para meter un bolívar en Venezuela. Entonces, por Dios,
cordura, es imposible seguir manejando estos discursos, es inconveniente, estamos jugando con cosas que no tienen remedio, nos estamos jugando nada más y nada menos que la estabilidad económica del país. Esto atenta, y yo se lo digo a usted, amigo, que está en su casa desempleado, o usted que tiene empleo y no sabe qué va a pasar con su vida, déjeme decirle que este tipo de discursos, emergencia financiera, este tipo de discursos, decretos de intervención empresarial, no hacen sino echarle más leña al fuego. Presidente, por favor, tenga un poquito más de ponderación porque nos está llevando a todos a un despeñadero. ¿Este podría ser una medida, la emergencia financiera específicamente, que estaría estudiando el gobierno para aplicarla ahorita o no necesariamente? No necesariamente. Es decir, yo lo que creo es que evidentemente las perspectivas son muy malas, sobre todo en el frente fiscal, y creo que el gobierno está presionando en un primer momento al Banco Central y al directorio del Banco Central para tomar una serie de medidas que solo puede tomar el Banco Central, pero que evidentemente van contra los objetivos que el Banco Central tiene en relación al control de la inflación y a la estabilidad cambiaria, y por eso estamos viendo además públicamente toda esta contradicción abierta entre miembros del directorio y el gobierno, que tampoco ayuda, por supuesto, para nada al país ni a la economía. Y en segundo lugar, yo pienso que son una serie de medidas que podrían entrar y que podrían incluso, si la situación se sigue deteriorando a la velocidad a la que va, casi que a imponerse. Si la situación llega efectivamente a un deterioro tal, pueden imponerse medidas de control, porque evidentemente, no tanto porque lo desees, sino porque la situación te lo impone. Usted, que es director de organización de la CTV, sin embargo, pues la Confederación de Trabajadores de Venezuela ha seguido en pie de lucha con el paro cívico que ha anunciado, independientemente de la intervención que el presidente pueda anunciar empresarial. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para dirigirme al país y muy particularmente al sector oficialista. Por el amor de Dios, no permitan que el ciudadano presidente termine de desguazar este país. Todo cambio pasa por pactarlo con agentes del oficialismo, pero a una Venezuela que exista, no a lo que Venezuela o el presidente quiere desaparecer. El conflicto, usted es el responsable, presidente. Nos estamos permitiendo 14 marchas que culminan a finales de este mes para anunciar al país que usted, por la buena o por la mala, debe de abandonar la presidencia de la República. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Les agradezco enormemente y sobre todo en tan poco tiempo dos temas tan importantes como el que hemos abordado en el día de hoy, que sin duda tendremos más oportunidades para hacerlo más ampliamente. De verdad, de corazón agradecida. Así como también nuestros amigos oyentes por su atención de siempre, por su audiencia de siempre. Gracias y será hasta una nueva oportunidad. Chao. Que renunciara a su puesto oficial como gobernador de Francia y del norte de Italia. También le exigieron que licenciara a su ejército y regresara a Roma, pero eso hubiera dejado a César políticamente indefenso.